Muy buenas noches, queridos. Es una alegría que podamos estar juntos para estudiar la Biblia, para poder encontrarnos con Dios. Quiero invitarlos a que hagamos juntos una oración al Señor y luego de orar vamos a entonces abrir la Biblia si les parece. ¿Está bien? Nuestro Padre Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu perdón, Señor. Hemos estado meditando en las últimas clases en nuestra naturaleza y en lo que Cristo hizo por nosotros. Y hoy, Señor, estamos felices de poder presentarnos delante de ti para escuchar tu mensaje y aprender, Señor, de ti. Así que rogamos que nos guíes, que nos enseñes y que esta pueda ser una noche especial en la vida de cada uno de nosotros. También, Señor, quiero orar especialmente por los dolientes, por nuestros amigos, hermanos que están sin trabajo, por aquellos que han sufrido alguna pérdida, Señor, por los enfermos. Quiero rogarte que los abraces y estés con ellos de manera especial en esta noche. Y que todos aquellos que hoy estamos acá conectados, esperando aprender de ti, Señor, para conocerte mejor, podamos también ser una extensión de Cristo y llevar alivio a aquellos que están sufriendo hoy. Así que también oro especialmente por ellos y para que tú nos utilices, Señor. Padre, ahora vamos a abrir la Biblia y queremos rogar que el Espíritu Santo esté dirigiendo nuestros pensamientos para aprender, para poder entender tu verdad. Y oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Mis queridos, empezamos a hablar acerca de temas muy valiosos y vamos a continuar durante esta noche y mañana hablando sobre el perdón. No podemos agotar el tema en 4 clases, por supuesto. Así que haremos un esfuerzo para poder abarcar algunos aspectos importantes que tienen que ver con el perdón de los pecados y la salvación. Quiero animarlos a que podamos estudiar juntos este tema. Y digo juntos porque estaremos con la misma búsqueda, pero en nuestros hogares, a continuar profundizando el ministerio de Jesús en nuestro favor. Especialmente quiero invitarlos a leer las cartas de Romanos y de Gálatas. La verdad es que son maravillosas y aunque en muchos pasajes de la Biblia podemos estudiar este tema, creo que sería muy valioso que podamos abrir esas cartas y profundizaremos este tema. Quiero invitarlos a que podamos leer la Biblia y el primer texto que quiero leer, compartir con ustedes, se encuentra en 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 24. Y dice, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Y es interesante, debemos recordar siempre cuando hablamos de la salvación, que gracias a Cristo y gracias a su sacrificio es que nosotros en verdad podemos ser salvos. Podemos empezar a hablar del arrepentimiento y de la condición para la salvación sin recordar que gracias a Cristo y gracias a su sacrificio y solamente gracias a ello nosotros podemos ser salvos. Ahora bien, en Romanos capítulo 3, versículo 24 dice lo siguiente. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Interesante, porque somos justificados, dice el texto, gratuitamente, por su gracia. En una serie de estudios bíblicos que muchos de los que están ahora conectados hicieron, la fe de Jesús, hay una pregunta antes de este texto y dice, ¿cuánto cuesta la salvación? Y la respuesta que solemos dar es nada, es gratis. Pero este concepto debemos entenderlo bien, porque el hecho de que a nosotros no nos cueste nada no significa de que nuestra salvación ha sido gratis. No significa eso de ninguna manera. Gracias a la muerte de Cristo nosotros podemos ser salvos. Ahora somos justificados gratuitamente por su gracia, pero es que Cristo pagó el precio que debíamos pagar nosotros. Pero eso no implica de que la gracia ahora deba tomarse en menos porque nos es gratis. Y ustedes vieron, todo aquello que es gratuito se valora menos que aquello que uno tiene que pagar, ¿no? Aquellas cosas que nos costaron mucho sacrificio, que nos costaron mucho esfuerzo, que nos costaron mucha plata, suelen ser más valoradas por nosotros porque nos costaron. Pero cuando alguien nos regala algo tendemos a menospreciarlo un poco.
Y hay una idea sobre la gracia, hay muchas ideas sobre la gracia de Dios que son un tanto peligrosas. A una de ellas muy corriente en este tiempo se la llamó gracia barata. Y esto implica de que como es tan fácil ser perdonado, porque solo le pido al Señor que me perdone y ya está, me perdonó, entonces yo puedo vivir como si no conociera a Dios. Podemos vivir de cualquier manera, diríamos. Portarnos bien, portarnos mal, mejorar nuestro carácter o no hacerlo, pagar mis deudas o no pagarlas, cumplir con mis compromisos o no, no es tan importante, porque ahora el Señor me perdona. Si yo me equivoco, no importa, total el Señor me va a perdonar. Y esto se llama gracia barata, es el considerar a la gracia de Dios como algo que vale poco. Qué peligro, ¿no? Qué peligro. Miren, hay un pensamiento que se encuentra en El Camino a Cristo, un libro preciosísimo que quiero compartir con ustedes. Dice, toda transgresión, todo descuido o rechazo de la gracia de Cristo obra indirectamente sobre vosotros, endurece el corazón, deprava la voluntad, entorpece el entendimiento y no solamente nos hace menos inclinados a ceder, sino también menos capaces de ceder a la tierna invitación del Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que dice el texto entonces? Esta es una cita de mi libro favorito, se los muestro aquí. Quien no lo tiene y tenemos acceso, a ver, espero que el brillo no dañe, es El Camino a Cristo, es una versión joven, como yo. Y entonces aquel que no lo tiene, podemos conseguirlo porque es un libro maravilloso. Y allí Elena de White dice que es muy peligroso jugar con el perdón, jugar con el pecado. Porque cada vez que rechazamos la voz del Espíritu Santo, nos volvemos menos sensibles a su poder transformador. Y entonces es evidente que todo lo que Cristo hizo en la cruz es suficiente para perdonarme. Los méritos de Cristo en la cruz alcanzan para que yo pueda ser salvo, pero habrá dos grupos cuando Cristo venga a buscarnos. Hay algunos que se perderán. Y entonces la pregunta es, ¿debo hacer algo para ser salvo? ¿Hay algo que yo tenga que hacer? Mejor dicho, ¿qué entonces? Dado que hay algunas condiciones, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debemos hacer? Y yo quiero llevarlos al Pentecostés, a la fiesta de Pentecostés, y allí en el tiempo en el que Jesús ascendió a los cielos y estuvieron 10 días los apóstoles más preparándose. El apóstol Pedro se paró, se puso en pie y dio un sermón en el que exaltó la cruz. Y entonces, en ese sermón, Pedro predicó un mensaje profético allí y explicó que quien había muerto era Cristo. Y se conmovieron los corazones de aquellos que escuchaban. Las personas que escucharon allí y que fueron tocadas por el Espíritu Santo se sintieron conmovidas y pasó algo en ellos. Y miren la pregunta que hacen, que se encuentra en Hechos capítulo 2. ¿Querés leerlo, Gise? Cuando oyeron esto, se dolieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Bien, y es interesante la pregunta, ¿no? Porque ahora dice el texto que ellos, Hechos 2:37, se dolieron de corazón. Otras versiones de la Biblia dicen, se compungieron, fueron tocados y ahora les dolió el corazón cuando se dieron cuenta de que sus pecados habían matado a Cristo. Y la pregunta que ellos hacen es la pregunta que nos hacemos ahora. ¿Qué haremos? Y volvemos para atrás un cachito. ¿Qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepiéntanse, arrepiéntanse y bautícense y van a ser perdonados. Y miren, mis queridos, ahora lo que nos toca hacer a nosotros, la parte que nos toca es arrepentirnos. El arrepentimiento es aceptar los méritos de Cristo.
Eso significa aceptar a Jesús, aceptar su perdón, aceptar su poder. Aceptar no significa solamente sí quiero, no, aceptar significa ahora arrepentirse. Y Pedro entonces responde la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Y dijo, arrepiéntanse. Ahora bien, entonces, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? Entonces vamos a definirlo en tres partes. En primer lugar, el arrepentimiento implica la tristeza por el pecado. No estoy dando una definición de diccionario, pero vamos a ver tres características claras del arrepentimiento. Primero, tristeza por el pecado. Fíjense ustedes el texto de Hechos capítulo 2 que leímos recién, vamos a compartirlo de vuelta, que dice, más adelante, ahí está, gracias. Hechos capítulo 2 y el versículo 37 nada más, cuando oyeron esto se dolieron de corazón. Es decir, les dolió el corazón por su pecado. El pecado que ellos cometieron, que cada uno de ellos cometió entonces, ahora fue expuesto delante de ellos ante la pureza de Cristo y a ellos les dolió el corazón. Y el arrepentimiento en primer lugar nos lleva a sentir tristeza por el pecado. Ahora, la tristeza es no por las consecuencias que pueda tener mi pecado. No, la tristeza no es porque de pronto pueden haber algunas consecuencias malas por lo que yo hice. No, la tristeza es por el pecado. Aquellos que se arrepienten sienten tristes por haber ofendido al Señor. Y el arrepentimiento genuino en primer lugar tiene eso. Muchas veces cuando hay problemas entre las personas, ocurre mucho en la familia, entre los amigos, y uno escucha a veces decir, bueno, si te ofendí te pido perdón, ¿no? Y es un poco raro esto, ¿no? ¿Cómo si te ofendí te pido perdón? ¿Qué te dolió a vos? ¿Querés quedar bien con el otro o en verdad estás arrepentido? ¿No? Sería la pregunta. No, en el arrepentimiento genuino no estamos pidiendo perdón por las dudas, no estamos de pronto indiferentes a lo que pudo pasar y de pronto, tratamos de que el otro no se sienta tan incómodo. No, el arrepentimiento genuino viene de adentro y entonces en primer lugar hace que yo me sienta triste por el pecado. Triste por el pecado. Ahora hay una segunda condición, avanzamos un poquito. Hay un pensamiento antes que le vamos a pedir a Gise que lo comparte. Mas cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador tiene entonces conciencia de la justicia de Jehová y siente terror de aparecer en su iniquidad e impureza delante de los que escudriñan los corazones. Bien, miren qué interesante es esto. En nuestra sociedad se está tratando de eliminar la culpa para encontrar paz, porque la culpa nos hace mal cuando toda emoción que no está, toda experiencia que no está sometida al Espíritu de Cristo nos hace daño. Y entonces, para que la culpa desaparezca, la sociedad moderna lo que hizo es hacer desaparecer el pecado. Por tanto, ahora no existe bien ni mal, sino que existe lo que a vos te parece bien o lo que a mí me parece mal. Por tanto, si a vos te parece que tenés que vivir de determinada manera, está bien, y si te parece que está mal, mientras no afectemos el bien común. Eso es más o menos lo que la sociedad plantea. Así que para que se acabe la culpa, la sociedad lo que eliminó es el concepto de maldad, el pecado. Entonces ya no hay pecado. Me parece muy interesante escuchar a filósofos de este tiempo que se autodenominan posmoralistas. El posmoralismo implica que nosotros ya no juzgamos más a nadie, cada uno hace lo que le parece que está bien. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, para eliminar la culpa tenemos que ir a Cristo y pedir perdón, en verdad. La culpa no se elimina porque se elimina el pecado sigue estando allí. Y ahora fíjense que en la cita, vamos a compartirla de vuelta, Gise, en la cita que leímos recién, decía que cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu de Dios, la conciencia ahora se vivifica. El pecador ahora entiende, puede discernir algo de la profundidad y de la ley de Dios. Y entonces también ahora hay conciencia de la justicia.
y tiene terror, tiene miedo a parecer impuro delante de Dios. Es interesante el pensamiento, porque ahora, mis queridos, nosotros cuando sentimos culpa por el pecado, sentimos culpa porque nuestra conciencia está un poco más sensible. Y esa sensibilidad es la que nos permite cambiar, es la que le permite a Dios transformarnos a nosotros. Así que en primer lugar, el arrepentimiento genuino tiene tristeza por el pecado. Y si hay llanto y si hay dolor por el pecado, está bien, nos hace bien esto. Porque esto tiene que llevarnos a ir a Cristo, ¿no? Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran. Y dentro de aquellos que lloran están aquellos que lloran por arrepentimiento. Avanzamos un poquito más, porque ahora el arrepentimiento genuino no solamente tiene tristeza por el pecado, sino que hay abandono del pecado. Esto significa que yo no solamente, si me arrepiento, me siento triste por lo que hice, sino que también ahora dejo de hacer lo que estaba haciendo, lógicamente, ¿verdad? Yo sé que es difícil, muchas veces tal vez hemos orado pidiéndole al Señor que nos transforme, hay cosas que no cambiamos, que nos cuesta mucho cambiar, pero ahora estamos hablando de un poder superior que nos va a transformar. Vamos a leer un poquito de eso ahora, pero Cristo puede, y ahora si el arrepentimiento es genuino y yo repudié de corazón el pecado, entonces ahora tendré que abandonarlo. Es por eso que alguien arrepentido cambia. Y miren lo que dice Lucas capítulo 3. Allí la experiencia es de Juan el Bautista, porque él está predicando sobre el arrepentimiento y entonces se le acercan a hacerle preguntas y la gente, dice el texto, le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Noten que es la misma pregunta que está en Hechos 2:37, ¿no? La gente se dolió de corazón y preguntó, varones hermanos, ¿qué haremos? Decía Hechos. Bueno, Lucas registra la misma pregunta. Y él respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vieron también los publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Es muy gráfico lo que hace Juan, es muy práctico. Porque ahora los publicanos, que habitualmente estafaban a la gente, ahora lo que le está diciendo Juan es cambien, no exijan más de lo que tienen que cobrar. También le preguntaron a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Lo que está diciendo Juan es cambien, dejen de hacer lo que está mal. Ahora él dijo arrepentíos, el mensaje de Juan era arrepentíos porque el reino de los cielos se acercaba a Cristo. Y entonces ellos preguntan cómo nos arrepentimos, qué tenemos que hacer. Y el énfasis de Juan es cambien, dejen de hacer aquello que están haciendo que está mal. Y esa es una muestra genuina de arrepentimiento. Qué desafío para el Espíritu Santo trabajar en nosotros para transformarnos. Porque de pronto a medida que los años pasan, nuestras tendencias, nuestras costumbres, parece que se arraigan más, no se desprenden, más bien se arraigan más en nosotros. Y ahora él tiene la difícil tarea de que a través de la sensibilidad espiritual que nos da, nosotros podamos tener el deseo de cambiar y de entregarle nuestra voluntad para que Él nos transforme. El arrepentimiento genuino tiene tristeza por el pecado y tiene abandono del mismo también. Dice El Camino a Cristo, el capítulo de arrepentimiento, quiero recomendárselos, es maravilloso el libro. A menos que repudiemos de corazón el pecado, no habrá cambio real en la vida. Y es cierto, ahora debemos repudiar el pecado. Y alguno puede estar diciendo, bueno, pero pecamos porque nos gusta el pecado, si no, no caeríamos. La tentación se trata de eso. Bueno, ahora tenemos que decirle, Señor, cambiame los gustos y ayúdame a no caer más, porque verdaderamente quiero salir de aquí, quiero ser transformado. Pero hay algo más. El arrepentimiento genuino tiene una tercera característica y es el deseo de pureza en el corazón. Cuando las personas nos arrepentimos,
que no queremos caer nunca más, no queremos hacerlo más. Queremos ser puros, queremos ser como Él es. Y por eso quiero compartir con ustedes algunos pensamientos en relación a esto. Fíjense lo que dice el camino a Cristo. Cuando el alma se conmueve de esta manera, odia el egoísmo, aborrece el amor propio y busca, mediante la justicia de Cristo, la pureza de corazón que está en armonía con la ley de Dios y con el carácter de Cristo. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza. Ansía ser purificado y restituido a la comunión del cielo. Bueno, es muy gráfico, ¿verdad? Es muy gráfico esto, ¿no? Cuando el alma se conmueve porque Cristo le está tocando el corazón. Ahora no solamente se sintió triste, quiso dejar de hacer lo que estaba mal, ahora quiere ser puro, la persona quiere ser pura como Cristo es puro, ¿no? Y ahora, cuando nosotros nos fijamos en una de las grandes oraciones de la Biblia, está allí en el Salmo 51, encontramos un arrepentimiento genuino. Y miren qué gráfico es David cuando se confiesa, ¿no? Vamos a poner el texto. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor. Conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Entonces ahora, después de que David reconoce su pecado, reconoce su maldad, no se excusa, ahora David pedirá la santidad. Y continuamos leyendo el Salmo 51. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Crea, oh Dios, en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Y esta última parte del Salmo, yo creo que son textos conocidos, revelan que ahora David no solamente reconoció su pecado, no solamente se dio cuenta de que él no podía resolver su problema, sino que ahora, después de pedir perdón, David lo que pide es santidad, pureza. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Maravilloso. Por eso el arrepentimiento genuino cambia a las personas, nos transforma, nos cambia. Porque ahora el deseo que hay en el corazón se empieza a materializar en acciones. Y el ser humano le permite a Dios hacer esa obra de restauración que Él quiere hacer en nosotros. Bueno, te has equivocado, has cometido pecados, tal vez hoy mismo hay algunas cosas en las que te equivocaste. Bueno, este es el tiempo, hoy es el tiempo de decirle, Señor, transformame, Señor, ayúdame. Tal vez incluso pienso ahora en alguna persona que no siente que está arrepentido, aunque el arrepentimiento es una experiencia, no podemos reducirle a un sentimiento meramente. Aún el arrepentimiento no debe ser un impedimento para ir a Cristo, porque ahora Cristo produce en nosotros todo deseo bueno, y así como estás, es tiempo de ir a Cristo, y Cristo va a hacer la obra si lo dejas. Vamos a avanzar un poquito, porque ahora lograr semejante arrepentimiento es un desafío. ¿Cómo lograr una experiencia tal que transforme mi vida? Entonces ahora alguien podría decir, yo no me he arrepentido porque llevo un montón de años en los caminos de la fe, pero no cambié todavía. Sigo teniendo mal carácter, sigo peleándome con mi esposa, sigo cometiendo los mismos errores. ¿Qué pasó conmigo? Bueno, me parece que es muy importante entonces que prestemos atención a lo que viene. Hechos capítulo 5, versículo 30 en adelante. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Noten lo que dice este pasaje en la última parte. A ver, lo ponemos de vuelta allí, ¿sí?
Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Fíjense, hermanos queridos, amigos, que el verdadero arrepentimiento es producido por Cristo, lo produce Cristo. Diría Juan 16:8, palabras de Jesús también, que cuando el Espíritu Santo venga, Él nos guiará al arrepentimiento también, ¿no? Él nos dará conciencia de pecado, de justicia y de juicio, dice, ¿no? Así que esta es obra de Dios, el llevarnos a esta experiencia de arrepentimiento. Ni siquiera el arrepentimiento es una obra humana, absolutamente no. Ahora el Espíritu Santo es el que produce arrepentimiento. Jesús es el que nos da arrepentimiento. Y entonces, cuando nosotros sentimos dolor por el pecado y cuando queremos cambiar, lo estamos haciendo en respuesta a lo que Cristo está haciendo en nuestra vida. Así que si sentís tristeza por algo que hiciste o querés cambiar, estás reaccionando a lo que Cristo está haciendo en tu vida. Y tenés que sentirte feliz de que no está perdida tu vida. Porque en verdad, si hay conciencia de pecado, esto existe, esto está pasando solamente porque Dios está trabajando en vos. Si Dios no pudiera ya obrar en tu vida, no estarías sintiendo el deseo de cambiar, el deseo de crecer. Así que ahora, ¿cómo podemos experimentar un arrepentimiento genuino? Solo a través de Cristo. Hay un texto que es muy conocido, está en Filipenses, capítulo 2, versículo 13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que ahora, el que produce el querer como el hacer es Dios. Qué maravilloso esto. Dios hace todo el trabajo difícil, ¿no? Nosotros solamente tenemos que entregarle nuestra voluntad. Pero el deseo de hacer esto bien lo produce también el Señor. Ahora, quiero compartir, y hoy estoy compartiendo 6 pensamientos del libro El Camino a Cristo. Quiero recomendárselos. Es un estudio bíblico sobre la gracia de Dios, este libro, ¿no? Profundo. Y miren qué valioso cómo es que en este párrafo se expresa de manera más clara esto que estamos diciendo. Debe haber un poder que obre en el interior, una vida nueva de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Solamente su gracia puede vivificar las facultades muertas del alma y atraerlas a Dios, a la santidad. Y ahora tiene que haber un poder vivificador. Tiene que haber un poder que en verdad sea externo a nosotros. Y ese poder, decía este librito tan precioso, este pensamiento, ¿no? Ese poder es Cristo. Es un poder que obra en el interior y es un poder que puede transformarnos. Así que, mis queridos, el Señor hará aquello. Solo tenemos que dejar que Él obre en nuestra vida. Bueno, hay una evidencia, una de las evidencias del arrepentimiento que no puede dejar de faltar. El arrepentimiento incluye un cambio. Y para arrepentirnos hay que ser verdaderamente valientes, porque el arrepentimiento implica reconocer nuestra fragilidad, reconocer que necesitamos de Dios, de que solos no podemos. Y el arrepentimiento genuino tiene algunas consecuencias. Una inmediata es lo que llamamos confesión. Y comparto con ustedes un texto que está en Proverbios capítulo 28. Quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja halla perdón. Muy bien, gracias. Gracias. Quien encubre sus pecados nunca prosperará, pero el que los confiesa halla misericordia, halla perdón, ¿no? El Salmo 32 es precioso, vamos a compartirlo. Dice David, mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí.
pero entonces te confesé mi pecado y no te oculté mi maldad. Me dije, voy a confesar mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste mi maldad y mi pecado. Ahora, miren lo que dice David. Mientras callé, envejecieron mis huesos, dice alguna versión, ¿no? Me enfermé, me hizo mal, me hice daño. Sufrí tanto por no confesarme. Entonces dije, voy a confesar mi pecado, y el Señor me perdonó. Y ahora termina de haber libertad en el alma, en el corazón, cuando las personas confesamos nuestro pecado. Muchas veces me he equivocado y más de una vez he tenido que pedir perdón, seguramente más de muchas veces, ¿no? No más de una vez solamente. Y en verdad, cuando alguien ofende a una persona y se arrepiente, naturalmente quiere arreglar las cosas, quiere ver a esa persona contenta, quiere restituir el agravio, quiere restituir, quiere remediar el agravio, quiere hacer que la persona pueda sentirse bien de vuelta, quiere establecer puentes otra vez. Pienso en el marido que le gritó a su esposa, por ejemplo. Y cuando nota que se equivocó, no dice, bueno, perdóname si te ofendí. Perdóname, gorda. Vos sabés que tengo mal carácter, vos sabés que soy así. Eso no es arrepentimiento. Cuando un marido la trata mal a su esposa, le grita a su esposa y se arrepiente, va a sentirse triste por haberle hecho sentir mal, por haber agraviado a Cristo. Va a querer cambiar, no va a querer hacerlo más. Va a querer ser un marido ejemplar, así que ahora naturalmente lo que va a querer es ir a hablar con su esposa, pedirle perdón y comprometerse a hacerlo mejor la próxima vez. Si tan solo tuviéramos el valor para quebrarnos delante de Dios y para ser humildes, ¿cuánto más felices seríamos las personas? ¿Cuántas relaciones funcionarían mejor? ¿Cuántas alegrías más le llevaríamos a nuestra familia, a nuestro corazón? ¿Cuán feliz lo pondríamos a Cristo? Y saben, nuestra vida entera funcionaría mucho mejor. Por eso es tan importante que entendamos que ahora naturalmente aquellas personas que nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. Y podemos hablar bastante de la confesión, solo pienso ahora en que la confesión confiesa sus pecados específicos, no pedimos perdón en general por si nos equivocamos. Y no en realidad nos exculpamos, no en realidad ponemos excusas por lo que hicimos. Bueno, en realidad, Señor, pequé, pero la verdad es que pequé porque los otros se equivocaron demasiado y me fue inevitable pecar. No. La confesión ahora que sale del corazón reconoce su maldad, reconoce su pecado, pide perdón por sus pecados y entonces ahora sale lo que nos carga de adentro y tenemos la paz de haber hecho lo que podíamos y el Señor nos perdona. Mis queridos, qué lindo saber esto porque ahora Dios nos da la oportunidad de poder aceptar su perdón. Y acuérdense que aceptar su perdón no es un asentimiento intelectual, cognitivo solamente, no. Ahora aceptar el perdón de Dios implica arrepentirse. Y cuando nos arrepentimos, aceptamos la gracia de Dios y somos en verdad transformados por el Espíritu de Dios. Y entonces ahora quisiera que terminemos y que reflexionemos un poquito en dos pensamientos que me parecen muy, muy valiosos. Allí el primero dice, cuidaos de las dilaciones. No posterguéis la obra de abandonar vuestros pecados y buscar la pureza de corazón por medio de Jesús. Aquí es donde miles y miles han errado para su perdición eterna. Hay un terrible peligro, un peligro que no se entiende suficientemente, en retardarse en ceder a la invitación del Espíritu Santo de Dios. Es preferible vivir en el pecado, porque tal demora consiste realmente en eso. Es decir, que hay un peligro en preferir vivir en el pecado, decía el texto. Y fíjense, el pecado, por pequeño que se suponga,
no puede consentirse sino a riesgo de una pérdida infinita. Lo que no venzamos nos vencerá, vamos a terminarla, y eso determinará nuestra destrucción. Ahora sí, fíjense mis queridos, hay un riesgo enorme en jugar con el pecado. Esto decían los pensamientos que leímos recién. Lo que no venzamos nos vencerá y eso determinará nuestra destrucción. Por eso este es el tiempo de ir a Cristo y de entregarle nuestra vida. Este es el momento. Este es el tiempo de arreglar nuestras cosas con Dios. Hay un peligro en la dilación, decía el pensamiento, ¿no? Y ahora tenemos que entender que este es el tiempo de ser transformados por el Espíritu de Dios. Y hay una cita más que yo quiero compartir, un pensamiento precioso. Y dice, el pecado puede resistir a este amor, puede rehusar ser atraído a Cristo, pero si no se resiste, será atraído a Jesús. Un conocimiento del plan de la salvación lo guiará al pie de la cruz, arrepentido de sus pecados que han causado los sufrimientos del amado Hijo de Dios. Noten ustedes la cita. El pecador decía, vamos a ponerla de vuelta, puede resistir a ese amor, puede rehusar, pero si no se resiste será traído a Jesús. Es decir, que lo único que tenemos que hacer es no resistirnos al amor de Cristo. Ni siquiera es tanto el esfuerzo. No tenemos que resistirnos, no tenemos que rechazarlo siquiera, porque Cristo está ahí buscándonos, cada día buscándonos, para transformar nuestro corazón, transformar nuestra vida y que podamos vivir perdonados. Y miren, cuando nosotros nos arrepentimos de todo corazón y le entregamos la vida a Cristo, el perdón se convierte en un estado. Esto significa que nosotros vivimos como hijos de Dios perdonados. Vivimos con la paz del perdón de Dios. Y si te arrepentiste de tus pecados, tenés que tener la seguridad del perdón. Muchos cristianos tienen miedo y dicen, tal vez si Cristo viniera hoy yo no estoy salvo, yo no estoy listo. Si me muero ahora, no sé qué va a pasar conmigo, no puedo tener la seguridad. No es así, mi querido, no es así. Si le entregaste tu vida a Cristo, si te arrepentiste de corazón y caminás con Cristo, tenés que vivir con la seguridad de haber sido perdonado. Tenés que tener la seguridad de tu salvación. Si no resistimos solamente, hay un poder que nos va a transformar y ese poder es Cristo Jesús. Quiero que terminemos el estudio bíblico de esta noche con una invitación que es preciosísima. Isaías capítulo 1, versículo 18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid a mí y estemos a cuenta, dice el Señor. Venid a mí y estemos a cuenta. Y ahora el que nos invita a ir a Cristo, el que nos invita a arreglar las cosas, es Jesús. Es Jesús, es Cristo Jesús. Y Él promete perdonarnos, Él promete sanarnos. Él dice, si los pecados de ustedes los mancharon, van a quedar blancos, yo los voy a limpiar, yo los voy a purificar. No importa cuán lejos hayan ido, no importa cuánto tiempo se separaron de mí, si tus pecados fueron rojos como la grana, yo los voy a limpiar y ustedes van a quedar limpios, limpios como la lana blanca, limpios como la nieve, porque yo los amo. Y ahora la manera de recibir el perdón de Dios y aquello que tenés que hacer es tan simple y tan difícil como arrodillarte y decirle, Señor, te entrego mi vida y te pido perdón por mis pecados. Acepto tu gracia, acepto tu perdón. Y si estás dispuesto a esto, vas a recibir el manto de la gracia de Dios y vas a vivir con Él. Vas a vivir lleno del amor de Dios. Y yo espero que entonces esta sea tu experiencia. Espero que este estudio bíblico te ayude a reflexionar en aquellas cosas tan valiosas para nuestra vida hoy. Y espero que el amor de Dios pueda alcanzarte especialmente en esta noche. Quiero invitarlos a que oremos juntos. Gracias, Señor, por el perdón que tú nos otorgas.
Queremos pedirte que cada día lo podamos aceptar, podamos estar arrepentidos por aquellas cosas que por ahí nos equivocamos, Señor. Que el Espíritu Santo siga actuando en nuestros corazones, que no nos deje tranquilos, a fin de que podamos abandonar el pecado, Señor, y tener ese deseo de pureza en nuestro corazón, como tú lo deseas, Señor. Ayúdanos a sacarnos esa carga de pecado y poder vivir en paz, confiados y tomados de tu mano, sabiendo que ya nos has perdonado, Señor. Ayúdanos cada día a estar a cuentas contigo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.